Pero ¿saben qué? Lo hacemos en piloto automático. Y ahí es donde yo te pido también que evalúes esa parte. Lo hacemos en piloto automático. Inconscientemente lo hacemos tratando de manipular a Dios. Yo quiero decirte hoy que yo estoy trayendo esta palabra para ustedes, pero también primero fue dada a mí, no solo para traérsela a ustedes, sino para mí, a mi vida. Así que si esta palabra te está confrontando, yo quiero decirte que a mí también me confrontó primero, porque muchas veces decimos las cosas y las hacemos y las conocemos, pero inconscientemente esa presión del mundo nos va llevando a tomar decisiones por nosotros mismos, sin consultar primero a Dios. ¿Dónde están? Bendito sea el Señor. Y así es, porque muchas veces, como decía el hermano, nosotros nos quedamos anclados y a veces decimos de nuestra boca, decimos, no, yo no vuelvo atrás, pero inconscientemente reaccionamos y actuamos anclados a ese pasado. Inconscientemente no hemos dejado de soltar todavía ese pasado. Confesamos y creemos, pero seguimos anclados, porque cuando surge una situación o un evento, nos linkeamos y reaccionamos desde el dolor del pasado. Así que esto está bueno hoy para empezar el año nuevo, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre. Di conmigo dirección. Guía. Dirección. Guía. Dirección. Guía. Eso es lo que Jehová hace con su pueblo. Y para eso vamos a ir a Isaías 30. Isaías 30, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Pues sin consultarme bajaron a Egipto en busca de ayuda. Pusieron su confianza en la protección del faraón y trataron de esconderse bajo su sombra. Todos los que confíen en él serán avergonzados. Él no los ayudará, todo lo contrario, los avergonzará. Y para hacerlo un poquito más corto, después ahí mismo en Isaías 30, Jehová le da al profeta instrucciones y reprende a su pueblo, ¿verdad que sí? Confronta al pueblo, lo reprende y le dice, escribe en la tabla delante de ellos esta misión que yo te voy a dar. Y entonces les reclama y los confronta diciéndole, porque no quieren escuchar confrontación, no quieren que se les hable de su pecado, no quieren que los profetas le profeticen la verdad, quieren que le den el agua suavecita, quieren escuchar lo que les conviene, pero no mi palabra, no mi instrucción. Todo eso pasa en ese capítulo 30. Y en el versículo 15 y 16, que es parte de las instrucciones que Jehová le da al profeta y le dice que le diga al pueblo, dice, esto está en Isaías 30, versículo 15 y 16. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. ¿No dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto? Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán serán la de sus enemigos dándoles caza. ¿Y por qué es que Jehová le dice eso a su pueblo?
Para que puedan entender un poquito en el contexto, lo que sucedía era que el pueblo de Judá, lo que hacía era, cuando tenía problema con un pueblo vecino, iba al otro pueblo vecino, le pedía favores, negociaba con ellos para que éste se encargara de aquel. Y así ellos liberarse. Pero ¿quiénes eran esos pueblos vecinos? Judea con Israel le dice que coja a los sirios, que se enfrente a los sirios para ellos poder ser liberados porque estaba sitiada la ciudad y entonces así se liberan. Pero ahora entonces así mismo sucede con los sirios, entonces se van en contra de nuevo de Judea. ¿Y qué sucede? Van entonces a los asirios y le dicen a los asirios, ve, negocian con los asirios, hablan con los asirios y entonces los asirios van con el pueblo de Siria, ahora, o sea, a enfrentarse a ellos. Y así mismo entonces los asirios en un momento lo defienden y los ayudan, todo por negociación. Porque hay partes que dice de que cogieron las riquezas del templo y la entregaron para que pudieran ser protegidos por este otro pueblo. Pero así también con quien había negociado, que eran los asirios, contra los sirios, así después los asirios se fueron contra ellos. Y entonces fueron a Egipto. Y también lo hicieron con Egipto. Y por eso es que el Señor dice, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces, es lo que ellos dijeron y pensaron, para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán serán la de sus enemigos, dándoles caza, porque nuevamente iban a ser cazados, iban a seguir teniendo enemigos porque estaban negociando con quien no tenían que negociar. Vivimos en un mundo que empuja, en un mundo que empuja a correr, que presiona por todos lados. Vivimos en una sociedad que está estructurada para presionar, para mantenernos presionados. Y sabes que la presión continua lo que causa es opresión. Cuando una persona le va a dar un infarto, lo primero dice, tengo una presión en el pecho. Eso después se convierte en una opresión y rompe el corazón, ¿verdad? Un infarto es que se rompe, hay algo que paró y hay un paro. Eso sucede. Y en la vida también vamos a enfrentar situaciones. O sea, esto es con la sociedad, esto es con el mundo y también nosotros en nuestra vida personal vamos a enfrentar situaciones. Vamos a tener situaciones en la familia, vamos a tener situaciones en el matrimonio, vamos a tener situaciones con nuestros hijos, vamos a tener situaciones en nuestro trabajo, vamos a tener situaciones con nuestra finanza. Y entonces ahí maquinamos. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una situación, cuando estamos sintiendo la presión que el mundo nos está haciendo, tienes que producir, tienes que producir, tienes que producir, tienes que dar, tienes que dar, tienes que dar y nos apartamos de la familia. Entonces empezamos a buscarle solución al problema. Y esto lo que hace es que provoca más ansiedad, más estrés y más desbalance en nosotros. Y seguimos al punto que ya vemos que no es suficiente. No importa lo que hagamos, no es suficiente. No importa lo que el pueblo de Dios hiciera, no era suficiente. Ya fuera que fuera un pueblo, que fuera el otro, al final no era suficiente porque seguían siendo perseguidos, seguían teniendo los mismos problemas. Y ni hablar cuando decimos, yo sé lo que estoy haciendo. ¿Cuántos hemos dicho, yo sé lo que estoy haciendo? Yo tengo que decirlo. Yo sé, tranquilo, que yo sé lo que yo estoy haciendo. Tranquilo, esto ya yo lo viví, yo sé lo que yo estoy haciendo. Y entonces buscamos consejos donde no tenemos que buscar. Hablamos con quien no tenemos que hablar. Negociamos con quien no tenemos que negociar. Buscamos recursos, estrategias,
medidas en nuestro propio entendimiento, en nuestras propias emociones, que momentáneamente vamos a creer que son correctas, pero no son las que nos convienen. Muchas veces en medio de los problemas, ¿cuántas veces hemos ido a hablar con la persona equivocada? ¿Cuántas veces vamos a desahogarnos con la persona equivocada? ¿Cuántas veces escuchamos a la persona equivocada? ¿Cuántas veces negociamos con las personas equivocadas? ¿Cuántas veces nos refugiamos con la persona equivocada o en las cosas equivocadas? Y eso lo que hace es, así como dice la palabra en Isaías 30, que nos lleva a hacer planes contrarios a los de Dios, a hacer alianzas que no son dirigidas por su espíritu. Porque el problema no es el problema. Problema vamos a tener. El problema es cómo solucionamos el problema. Ahí está el key de la cosa. Dios no opera por opresión. Dile que está a tu lado, Dios no opera por opresión. Él opera por propósito. Dile, Dios no quiere tu velocidad. Dios no quiere que tú corras. Porque en el versículo 15 dice que Él quiere nuestro descanso, porque descanso no es pasividad. Descanso es dependencia de Dios. Él quiere que nosotros descansemos, que dejemos de estar afanados tratando de resolver el mundo, tratando de resolver todas las cosas, porque eso no es descanso. Y no quiere decir que seamos pasivos, quiere decir que somos dependientes de Él. El Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Iglesia, uno de los mayores errores del cristiano no es negar directamente a Dios. No es negar directamente a Dios. Es caminar sin consultarlo. Y eso es tomado como pecado de rebelión. Lo dice Isaías 31 nuevamente. ¿Qué aflicción les espera a mis hijos rebeldes? Dice el Señor. Ustedes hacen planes contrarios a los míos. Hacen alianzas que no son dirigidas por mi espíritu y de esa forma aumentan sus pecados. Algunas versiones dicen van de pecado en pecado. ¿Saben que la rebeldía es el rechazo a la autoridad de Dios? Y ahí lo dice, que eso es rebeldía. Cuando no descansamos en Él, que es lo que nos trae salvación, y hacemos las cosas por nosotros mismos, eso es rebeldía. Es rebeldía y es contrario a la autoridad de Dios. Y la rebeldía, como lo decía Samuel hablando, es pecado de idolatría y adivinación. Y entonces decimos, yo no idolatro a ningún santo. No, yo todo eso lo boté de mi casa. Yo lo saqué por la puerta para afuera con la voz andando. Pero queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Queremos tomar las riendas por nosotros mismos. Yo quiero decirte hoy que yo estoy trayendo esta palabra para ustedes, pero también primero fue dada a mí, no solo para traérsela a ustedes, sino para mí, a mi vida. Así que si esta palabra te está confrontando, yo quiero decirte que a mí también me confrontó primero. Porque muchas veces decimos las cosas y las hacemos y las conocemos, pero inconscientemente esa presión del mundo nos va llevando a tomar decisiones por nosotros mismos, sin consultar primero a Dios. Esto es un ejercicio de día a día. Esto es de hacerlo consciente cada día. No hacemos nada diciendo que creemos en Dios, oramos a Dios, adoramos a Dios, que servimos a Dios, pero decidimos solos. En vez de postrarnos y decirle, Señor, guíame, muestra el camino, porque yo sé que por mí solo no puedo. Que por mí solo no puedo. En vez de decir eso, lo que hacemos es que tomamos decisiones. Pero ojo, cuidado también, porque muchas veces, como lo sabemos,
que eso lo aprendemos, ¿verdad que sí? Lo ven aquí en el altar, lo ven en los estudios bíblicos, lo ven en el discipulado, que nosotros tenemos que pedir guía a Jehová, que tenemos que pedir guía a Jehová, que Él es el que abre puertas, Él es el que cierra puertas, que Él sea nuestra vida para nuestro camino, y muchas veces lo hacemos. Pero ¿saben qué? Lo hacemos en piloto automático. Y ahí es donde yo te pido también que evalúes esa parte. Lo hacemos en piloto automático. Inconscientemente lo hacemos tratando de manipular a Dios. Estamos manipulando a Dios inconscientemente. Es como que, bueno, tú dices que yo te obedezca. Tú dices que yo reconozca que tú eres mi guía. Señor, sé tú mi guía, no sé qué. Pero cuando viro la espalda, terminé la oración, voy a hacer lo que yo quiero. Vamos, esto es real. Esto es real. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Decidimos en nuestro entendimiento, en nuestra emoción, y decidimos sin espera, porque no siempre lo primero que vemos es el camino que Dios tiene para nosotros. Esa es la otra parte. A veces oramos, decidimos creerle a Él, pero no sabemos esperar. No sabemos esperar. Y el primer camino que se abre, ojo, y más si es lo que nosotros queríamos, aunque no sea lo que quiera Dios, ahí olvídate, nos vamos con la boba andando nuevamente, es eso. Eso mismo es. Pero cuando Dios habla, Dios sostiene y Dios confirma. Dios no nos va a mostrar, porque a veces, mira, cuando yo leía, la historia de lo que pasaba, muchas veces hasta los mismos reyes le decían, pero mira, tú sabes, si mira, ya hiciste esto, ya le diste, ya aquel pueblo, luchaste con él y al final, mira, lo perdiste todo. Ahora tienes que venir a mí. ¿Qué le está diciendo? Pero sabes, pero dame lo que tú tienes. Dame esa riqueza que yo te voy a cuidar, que yo te voy a proteger. Ese era el camino. En realidad ese era el camino que ellos querían. Pero eran camino de perdición, porque estaban continuando siendo perseguidos. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un año para no correr más rápido. Este es un año para no andar bajo presión. Este es un año para pararte en el lugar correcto, para pararte en el camino correcto, para escuchar la voz correcta, que no es la nuestra, es la de Dios. Y de eso se trata, de consultarlo a Él y de descansar en su dirección. Cuando Dios no dirige, el hombre se confunde. Pero cuando Dios dirige, no importa cuán angosto y difícil sea el camino, ese camino se nos va a hacer entendible. Vamos a poder entender el camino cuando Dios es el que dirige. Recordemos que la clave no es correr por la presión, es descansar para tener salvación. Tal vez estás confundido hoy en medio de una decisión. Tal vez tomaste decisiones equivocadas en este año que terminó. Tal vez te desviaste. La promesa no es que tú no fallarás. La promesa es que somos salvos y regresamos a Él. La promesa es que Dios endereza tus veredas y que la confianza en Él es nuestra fortaleza. Dios no promete caminos sin curva. Promete que estará con nosotros en medio del camino y nos dará la victoria. Y tenemos que tener eso consciente. Como lo decía al principio, muchas veces son cosas que sabemos y se nos hace fácil decir, eso yo lo sé. Y como lo sabemos, lo entendemos, y como creemos que lo entendemos, no le prestamos la atención correcta. Porque lo que mucho se repite, se deja de ver. ¿Han visto a un niño que tú le dices, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso? Y no importa cuántas veces lo sigue haciendo. Porque se lo has dicho tantas veces que ya no te escucha. Y así mismo somos nosotros. A veces escuchamos y nosotros mismos nos mantenemos diciendo, no, es que yo tengo que pedirle a Dios que Él abra mi camino, etcétera, etcétera. Pero lo hacemos, nuevamente lo digo, en piloto automático. Hoy Dios no nos está pidiendo perfección,
nos está pidiendo rendición, dependencia. No a algunos, sino a nosotros, a todos nosotros. No cuando nos conviene, sino siempre y en todas las cosas. Isaías 30:15 dice, nuevamente lo repito, esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Así que no importa lo que hayamos vivido el año pasado, como decía el hermano, eso quedó atrás. Eso quedó atrás. Declaramos y empezamos en un nuevo año, corrigiendo en lo que nos equivocamos anteriormente. Así que yo quiero que tú digas conmigo, ponte de pie ahí donde estás. Y vamos a decirle al Señor: Señor, hoy nos rendimos, hoy rendimos nuestros caminos delante de ti. Renunciamos a decidir solos. Guíame aunque yo crea conocer el camino o lo haya transitado varias veces. Reconozco mi debilidad a equivocarme, que me he equivocado y que solo contigo podré lograrlo. Sé tú mi dirección, sé tú mi guía. Hoy descanso en ti, en tus promesas, en tu palabra, en tu enseñanza, en tu voluntad para cada paso de mi vida. Quiero estar en tu camino, que aunque sea angosto, sé que es el verdadero y el único donde puedo tener salvación. Conociendo esto, sientes que en algún momento desesperas, porque somos seres humanos. Como dije, el Señor nos dice que no vamos a fallar. Dice que Él va a estar con nosotros en el camino y nos dará la victoria. Quiero dejarte esta palabra que está en Isaías 40. Cada vez que venga desesperación o intranquilidad a tu vida por la presión durante el año, quiero que pienses en esto. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dale un aplauso al Dios vivo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a Morada de Justicia Ministres, donde te ofrecemos servicios toda la semana. Tenemos servicio de familia GPS, los martes de consejería a las 8 de la noche vía Zoom, un espacio para la restauración matrimonial y familiar. Miércoles de crecimiento, con ayuno y 3 ventanas de oración a las 9 de la mañana, 2 de la tarde y 7 de la noche. Servicio de estudio bíblico los miércoles a las 8 de la noche. También tenemos servicio para jóvenes los viernes a las 8 de la noche. Y eso no es todo. Tenemos un tiempo para meditar y reflexionar en la palabra de lunes a viernes, nuestro cafecito con Dios. Te esperamos con los brazos abiertos. Todos hemos sentido el peso de la desconfianza y las cicatrices que parecen no sanar. Confianza sobre escombros no es solo un libro, es un viaje de restauración que te lleva del dolor a la esperanza que solo Dios puede dar. En sus páginas encontrarás reflexiones y principios espirituales que te ayudarán a sanar, renovar tu fe y volver a confiar. Confianza sobre escombros, tu invitación a creer otra vez.